Hola amigos, bienvenidos a su canal de electroprotecciones.com. En este video te explicaré los criterios de diseño en los sistemas de protección, los esquemas y características principales, funciones de protección, y también hablaremos un poco sobre los reconectadores y su función principal en la protección de líneas detrás de distribución. Bueno amigos, comenzamos. Los sistemas de protección deben tener un alto grado de fiabilidad, lo que indica que deben ser confiables. ¿Qué es que sean confiables? Que el sistema de protección se dispare ante una falla. También debe ser seguro. Sistema de protecciones no se dispare ante una perturbación. ¿Qué quiere decir? Que no se dispare ante de pronto una corriente máxima carga o ante, digamos, situaciones muy mínimas, porque pues la idea no es que tampoco el circuito esté realizando disparos en falso. También es necesario que tengas en cuenta lo siguiente: configuración del sistema a proteger, como la configuración del sistema o del circuito, si este radial, en los niveles de tensión que se presentan. También es muy importante que tengas en cuenta el sistema existente y sus deficiencias. ¿Cómo está el cuál es el nivel de tensión del sistema que va a proteger? ¿Cuáles son, digamos, el parque de protecciones que cuento? ¿Cuántos sesionamientos o qué indicadores de falla tengo yo? ¿Qué reconectadores hay en el sistema? Eh, es importante las prácticas y procedimientos de operación, cómo viene esté operando anteriormente o cómo quieres que esté opere, qué esquema de protección quieres tener para él, eh, los tiempos de operación, mirar si la zona de pronto es arborizada. Puede presentarse, porque en la zona arborizada se presenta mucho el tema de caída de ramas o contactos por animales, y lo cual puede generar cortocircuitos. Futuras expansiones del sistema, pues esto es muy importante porque pues sabemos que las redes son dinámicas, siguen creciendo y cada día hay más demanda de energía, y es importante que el sistema de protecciones pues esté, digamos, preparado para ello, que para una expansión, y pues que pueda seguir trabajando de una manera confiable y segura. También tenemos pues la velocidad del sistema de operación. Para este debe que ser coordinado. Acá ya empezamos a hablar de algo importante, que es el esquema de coordinación de protecciones, lo cual quiero que hablemos a partir de la próxima imagen. Aquí podemos ver una protección de relación inversa a tiempo corriente. Esas son curvas características. Tenemos un relé de protección para este tramo de red, tenemos un relé de protección para este segundo tramo, otro relé para este tercer tramo y otro relé para este cuarto tramo. Simulamos aquí una falla en este tramo 4. Simulamos una falla. Si un sistema está coordinado, realmente la protección principal es 51.4 para este tramo D. La protección principal para el tramo CD es la 51.3, para el tramo BC es la 51.2 y para el tramo AB es la 51. Esa es, digamos, la protección principal. Ante una falla aquí, realmente lo que tiene que hacer es entrar en operación este relé, el 51.4. Pero en caso de que exista o digamos que este relé no opere, pues de alguna forma tenemos que despejar la falla. Es ahí donde entra este relé como protección de respaldo. Ok, entonces acá, protección principal para este tramo es la 51.4 y protección de respaldo es la 51.3, la cual debe operar en caso de que este relé no opere. Pero si por lo que puedes ver, hay unos tiempos. Cada una de estas curvas deben que estar bien parametrizadas, porque la idea es que se dispare primero y en caso de que esta no funcione, se dispare 51.3, no viceversa. Ahí es donde ya empezamos a hablar de un esquema de coordinación de protecciones. Esquemas y características de protección. Tenemos la protección unitaria. Es aquella que únicamente opera cuando hay fallas dentro de su zona de protección. No sirve como protección de respaldo. Esto es el caso, digamos, del relé 50. El relé 50, que es un relé de protección sobre corriente instantáneo, él solo sirve para proteger esa zona. Tenemos la protección no unitaria. Es aquella que puede actuar ante fallas en zonas diferentes a aquella que es protección principal. Sirve como respaldo. Este es un ejemplo de que acabamos de ver. El relé de protección inversa a tiempo corriente pues sirve tanto como protección principal, como te acaba de mostrar, la 51.4, y sirve también como protección de respaldo, la 51.3. Ahora sí hablaremos de protección principal. Es aquella que debe actuar cuando se presenta una falla en la parte del sistema de potencia protegido.
como te mostraba ahora en la 51.4. Y protección de respaldo debe actuar no solo cuando existe una falla donde actúa como protección principal, adicionalmente también opera cuando existe una falla en una zona diferente a la cual sirve como protección. Lo que te mostré ahora, la 51.3, sirve como respaldo a la 51.4. Coordinación de protecciones, pues es la estrategia de ajuste de protecciones principales y de respaldo para asegurar que se aísle la menor parte del sistema en falla en el menor tiempo posible, lo que te mencioné, digamos, en el primer video, que un buen sistema es el que despeja la falla en el menor tiempo posible y lógicamente sacando del sistema pues, el menor número de elementos. Direccionalidad de las protecciones. Es la característica de las protecciones de determinar el flujo de potencia y así evitar el disparo en alguna dirección. En muchos casos por mantenimientos o dentro de los circuitos, dentro de los sistemas, es necesario realizar suplencias, por lo cual digamos ya se invierte en los sentidos de la corriente y es importante que estos sistemas pues sigan siendo protegidos para estos casos, por lo que usted puede, digamos, por lo que se pueden parametrizar también la direccionalidad direccionalidad de la protección. Tenemos aquí algunas funciones de protección. Aquí te voy a explicar, esto es un esquema básico de un relé de protección diferencial 87, la cual es muy utilizada para barras, para protección de barrajes. Aquí tenemos un barraje, tenemos acá una línea, y llega al barraje y se alimentan dos líneas adicionales. Digamos que la suposición como opera el relé 87 diferencial es que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la corriente que entra por esta línea es igual a la sumatoria de esta corriente más esta otra corriente que sale por acá. ¿Qué hacemos con este relé diferencial? Pues realmente está censando la corriente que está entrando y comparándolo con la suma de estas dos corrientes. La corriente que entra es igual a la que sale, pues no va a haber una activación de la protección. Ahora vamos a ver un tema distinto, digamos una situación distinta. Acá ocurre una falla ya sea en este barraje o en esta línea. El relé diferencial va a ver que la corriente que entra, que es la que está censando aquí, pues va a ser diferente a la corriente que sale debido a la falla, ya sea la falla 1 o la falla 2, y es ahí donde se activaría la protección. Este es muy utilizado, este relé diferencial, una vez más lo repito, para este tipo de barrajes, y su esquema es muy sencillo, básicamente pues él está midiendo, él está censando los niveles de corriente que entran más los niveles de corriente que salen y ahí tomaría una decisión. En este caso se activaría la protección. Tenemos protección inversa a tiempo corriente, la que te hablaba ahora. Es utilizada para protección de líneas, también se usa para protección de transformadores. Como podemos ver, es una relación de tiempo de operación contra un valor de magnitud de corriente, que quiere decir que a mayor número de corriente, pues menor tiempo de operación nos va a dar esta curva. Y viceversa, a menor número de corriente pues tenemos un mayor número de tiempo de operación de la protección. La familia de curvas, esta protección tiene un tiempo de actuación que varía de forma inversa. La relación entre tiempo de operación y la magnitud de corriente del relé está relacionada por la familia de curvas. ¿Qué quiere decir? La inclinación de esta curva depende también de la familia de curvas. Hay curva C1, curva C1, tenemos la curva C2 y la curva C3. La 1 es inversa, la 2 es muy inversa y la 3 es extremadamente inversa. Esto digamos que en los relés 51 tenemos que parametrizar las familias de curvas. También esto se utiliza en los reconectadores, que es donde digamos queremos llegar más adelante para poderte explicar. Entonces ten en cuenta que en los relés 51 de protección inversa a tiempo corriente tenemos que parametrizar la familia de curvas. Aquí tenemos el dial. El dial en una familia de curvas me permite variar el tiempo de operación del relé 51 ante una corriente de falla. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos la misma curva, pero tenemos un dial distinto. Tenemos dial 1, dial 2, dial 3. Como podemos ver, para misma magnitud de corriente tenemos distintos tiempos de operación. Como puedes ver, para el dial 2 es un tiempo de operación más alto, para el dial 3 tiempo de operación más alto. Aquí ya podéis, digamos, imaginarte cómo es un poco el esquema de protecciones, la coordinación de protecciones. Son muy utilizadas porque digamos este dial 2, esta curva acá puede ser de respaldo en caso de que esta no funcione. Pero bueno, es importante que tengas en cuenta que también el dial me permite variar el tiempo de operación de este tipo de curvas. Y es otro parámetro
que hay que organizar o hay que, digamos, valga la redundancia, hay que darle un valor para poder tener un sistema de protecciones coordinado con este relé 51. También tenemos la corriente de tap, es otro tercer parámetro. Es un valor de corriente que pasa por el relé y es similar o parecido a la corriente nominal del circuito de potencia protegido. Normalmente, para el propósito de seguridad, la corriente de tap se asocia con la corriente de arranque del relé. Entonces acá tenemos un valor de que la corriente de tap es igual a un K multiplicado por la corriente de máxima carga. Es importante tener en cuenta cuál es el valor de corriente máxima de carga que va a tener el circuito y multiplicarlo por unos valores de K para que pueda haber, digamos, un rango. No cuando haya pues una corriente máxima de carga pues vaya a haber un disparo en falso. La idea es que esto tenga un rango de protecciones y básicamente se relaciona como una corriente de arranque también, pues porque, como puedes saber, digamos, cuando se presentan un encendido de motores, alguna cosa, pues hay unas corrientes altas por un intervalos muy pequeños de tiempo. Entonces también digamos que esta corriente de tap se relaciona con esa corriente de arranque para que no vaya a haber unos disparos en falso. Protección de sobrecorriente instantáneo 50. Este ya es otro tipo de protección. La 51 es inversa tiempo corriente. Acá ya tenemos una función que es 50, que es realmente instantánea, y como puedes ver, este es, digamos, el diagrama. Para unos valores de corriente determinados tenemos unos tiempos de operación que actúan instantáneamente. ¿Qué quiere decir? Que esta función se utiliza básicamente también con el relé 51 para protección de líneas, pero es importante también decirles que este solo funciona como protección unitaria, no funciona como protección de respaldo. Tanto estas protecciones 50 como 51 pueden ser direccionales si se les adiciona un modelo de referencia normalmente asociado a un valor de tensión. ¿Qué quiere decir? Pues que también puede seguir protegiendo el circuito en ambas direcciones, dependiendo del sentido de que tenga, independientemente del sentido pues que pueda tener la corriente. Es muy utilizada, como te digo, para protección de líneas, y también va acompañada al interruptor 52, que es el de interruptor de corriente alterna. Este también se utiliza y se parametriza en los reconectadores, tanto el relé de interrupción como el relé 50 y el relé 51. Pues ya te he explicado que nos sirve como protección de respaldo. Ahora sí, vamos a los reconectadores. ¿Qué es un reconectador? Aquí podemos ver, digamos, un esquema típico de las partes de un reconectador. Un reconectador tiene su caja de control. Aquí es donde tenemos, digamos, toda la parte del hardware, donde podemos configurar. Está el relé, están los módulos de configuración, están las baterías, está básicamente los modems de comunicación. Y acá tenemos la parte del tanque. En este tanque pues está toda la parte que es la que realiza la interrupción o interrupción de la corriente. Esto es importante mencionarte que hay varios tipos de reconectadores que en sus tanques. Hay unos que funcionan en vacío y otros funcionan con un gas SF6 para interrupción o extinción de arco. Y tenemos el PT. Básicamente el PT pues lo que hace es medir niveles de tensión del mismo circuito, pero también principalmente alimenta las cargas que puedan tener de control, la caja de control, alimenta el relé y pues para sus distintas funciones. Esto es un esquema típico. Cómo se conectan: tenemos seccionamiento, este se conoce como seccionamiento bypass, tiene que ir con DPS de protección en ambos lados. Se conecta, tenemos un seccionamiento de entrada, seccionamiento de salida, y ahí sí va acá el conjunto. Básicamente, porque se funciona este bypass, pues en caso de que este equipo esté presentando fallas, pues cerramos el bypass y, como le digo, se puede seguir alimentando el circuito. Claro que este queda por fuera de protección. Entonces ahora sí te hablaré un poco de cuáles son los reconectadores. Es un dispositivo de interrupción de carga eléctrica con posibilidad de reserva automático ajustable, monitoreo y operación por telemandos. Integra el relé 51, el que te mencioné ahorita anteriormente, que es el de protección inversa a tiempo corriente, el cual se calibra la curva, el dial, el tap. Tenemos relé 50, al cual se le calibra el valor de corriente instantáneo. También presenta número de recierres. Estos dependen de características del circuito protegido. Normalmente son 3 aperturas y 2 recierres.
Se pueden configurar diferentes tiempos de recierres para una misma secuencia de operación. Se inicia con un cierre rápido y luego unos cierres más lentos, comúnmente se utilizan 1 segundo, 30 segundos, 30 segundos, son utilizados para protección de transformadores y líneas de distribución. Bueno amigos, hemos llegado al final de este segundo video de electroprotecciones.com. En el siguiente video te mostraré cómo funcionan estos reconectadores para el tema de protecciones de líneas de distribución. Nos vemos en la próxima y hasta luego.